Bueno, le damos la bienvenida a nuestros amigos de la chacra. Y, by the way, lindas noticias están llegando a la chacra. Se cumplió recién un año desde que compramos el terreno. Ya se han graduado los primeros chicos que salieron ustedes saben, recuperados, ya hacer una vida normal delante de Dios. Bueno, no sé si normal es la palabra, pero volver a su rutina. Recuperados y viendo la libertad de Cristo. Tenemos chicos que están yendo para Jucún, que decidieron servir al Señor. ¡Qué bendición! La verdad que sí, y estudiar más de Él, de su palabra y servirlo en diferentes naciones, así que es maravilloso lo que Dios está haciendo. Y la provisión del Señor ha sido fiel, se han terminado ya el edificio grande, después dentro de poco voy a mostrar algunas fotos. Pero Dios ha sido tan tremendo, ¿no? En lugares como nosotros estamos, allí en Uruguay, en la dificultad que pasa el país, ver la bendición y la abundancia de Dios, ¿no? Es como un oasis en medio del desierto. Y es así que Dios trabaja. Él dice, yo no preciso recursos, preciso fe. Bendito sea el Señor. Muy bien. Les decía que la semana pasada habíamos contextualizado el lugar y primero contextualizamos el lugar en la tierra, donde estaba, el desafío de los discípulos, la gente del lugar, y lo habíamos analizado en varios detalles que nos da este pasaje y las características de la gente. Una gente que decididamente había abandonado la fe, o por lo menos no la había aceptado, y que decididamente, y lo vemos en el contexto del pasaje, quieren vivir como viven. Y vemos eso como una oportunidad para el mal. Y hablábamos de los niveles de maldad y de cómo la esencia del mal es la misma, pero los niveles de maldad son diferentes. Incluso yo cité varias veces Lucas 11, que ustedes lo pueden leer después con más detalle y seguramente llegaremos ahí algún día, no sé cuándo. Pero hablábamos de cómo Jesús da unos detalles interesantes en ese pasaje que aquí nuevamente se ven. Aquí vemos cómo los demonios trabajan en equipo, cómo consiguen en medio de su maldad, de su odio, cómo el odio como el amor unifican. El odio es el antítesis del amor, pero tiene muchas características similares. Por el amor matamos, por el odio también, ¿verdad? Por el amor damos la vida, por el odio también. De hecho, hoy en día hay más gente que muere por odio que por amor, ¿verdad? Y ustedes saben que las personas que más amamos pueden ser las que más odiamos. Que pasar del amor al odio es un paso. Por eso el consejo de Salomón nunca es tan sabio como ahora. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida o la muerte, podríamos agregar. Y vemos aquí las condiciones dadas para que los demonios trabajen, y más allá de que algunos siervos de Dios han deducido en este pasaje que los demonios trabajan en regiones, y no necesariamente no debe ser así. Yo no sé, no tengo claridad con relación a eso, pero sí vemos características en que podrían darnos a pensar que el mal trabaja en regiones, porque ustedes ven que hay países que mantienen ciertas conductas y ciertos pecados por generaciones y generaciones, lo que nos da a entender que realmente hay un trabajo satánico en ese lugar de mucho tiempo y muy organizado y determinado, como también la Biblia nos lo muestra. Lo cierto es que aquí vemos, y aquí nos habíamos detenido o habíamos tocado este tema de que le rogaron diciendo que no nos eches de aquí, de la región, ¿verdad? No querían salir de la región, y ustedes dirán, ¿dónde está eso? Bueno, nosotros comparamos este pasaje de Mateos 8:28 con los dos pasajes sinópticos, que es Marcos capítulo 5, versículo 1 al 7, y también tenemos aquí Lucas capítulo 8, 26 al 39. Y aquí hoy quiero detenerme en un par de conceptos espectaculares de este pasaje.
Y quiero hablar un poquito sobre el mal y la soberanía de Dios. Todo lo que 20 minutos me permitan hacerlo. Es un tema, no es para 20 minutos, es para 20 horas. Pero bueno, vamos a decir cosas, conceptos básicos para que ustedes se lleven para la práctica. Les gusta esos temas, claro que sí. No, podríamos hacer, de hecho, entre paréntesis digo que estoy preparando una semana de estudio bíblico con Pedro Jones en verano. Ya lo reservé para que venga todos los días acá. Vamos a preparar café, mate, no cultos. Estudio bíblico sin tener de terminar. Se va a la hora cada uno que quiera irse. Pero nos vamos a venir, nos vamos a sentar acá y vamos a estudiar la Biblia hasta que aguantemos. Los que quieran participar van a ser bienvenidos todos los días durante una semana. Sobre temas... ¿En verano? En verano va a ser porque es la época que él viene, no puede ser en otra. La época que él venga, porque eso no depende de nosotros. Ahí les doy la primicia, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Les gustó, no? Sí. Ah, yo sé que sí. Muy bien. A mí me gusta especialmente. Pero bueno, quiero hablarle de dos términos fundamentales que se expresan aquí. El primero, versículo 29 aquí, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Esa frase, ¿qué tienen con nosotros? Vamos a estudiarla en los otros pasajes. ¿Cómo lo dice? Recuerden que tanto Lucas como Marcos hablan en una persona. Mateo dice que son dos. Seguramente debe haber sido uno el que habló. En la legión. O el endemoniado que estaba más endemoniado, pero sabemos que no era uno solo, por lo que Mateo nos enseña. Sin embargo, el diálogo en Lucas y en Marcos se da con uno, y no es raro que eso suceda, porque no es raro que en el reino de maldad, si un demonio tiene más poder que otro, y de hecho eso la Biblia lo dice, se anteponga a los demás. Los hombres hemos conseguido replicar muy bien esa característica diabólica, y en un ambiente donde Dios nos había creado de un liderazgo servicial como el de Cristo, nosotros preferimos el liderazgo satánico, de imposición y potencia y poder y más capacidad que los otros. Eso es lo que nos gusta, disculpen. Por eso Jesús les dijo con toda la simplicidad del mundo a aquellos israelitas que se decían muy piadosos, ustedes tienen un padre y es Satanás. No, ¿cómo tú vas a decir eso? Bueno, pues ustedes lo imitan en todo. A ustedes les gusta cómo él vive, les gusta el liderazgo de él, les gusta la manera de dividir de él, les gusta la manera de dividir las razas sociales, las castas sociales y las razas étnicas y las personas y la riqueza y todo, y la mentira y el engaño y la falsedad, todo lo que es del diablo les gusta a ustedes. Y lamentablemente el hombre de hoy imita más a Satanás que a Dios. No sé que nosotros tenemos dificultad en decir eso, porque claro, pensamos en aquella figura de cuernos y tridentes, ¿verdad? Muy poco bíblica, nos gusta mucho la tradición y lo que lo vemos. Pero Satanás, este ángel o este ser que se puede disfrazar de ángel de luz todavía, más allá de las cuestiones teológicas de si Satanás en sí está ahora en este momento preso o no, no voy a entrar ahí, un día vamos a entrar ahí. Los demonios les gusta disfrazarse de ángel de luz. Les gusta. Entonces, se disfrazan de ángel de luz, pero no pierden sus características demoníacas. Ahí es donde la evidencia salta, ¿verdad? El demonio puede disfrazarse de ángel de luz, pero no puede actuar como un ángel de luz. Va a actuar como demonio. Dicho sea de paso, eso se parece mucho a muchos de nosotros, que nos disfrazamos de ángel de luz, muchos de los cristianos de hoy, pero en realidad actuamos como nuestro Padre, porque no tenemos una experiencia con Dios, sino con el diablo. Disculpen que sea tan claro, pero la Biblia es tan clara como estoy siendo. Y entonces, en medio de esto, les decía, Marcos dice que cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada, y ahí da toda la explicación de la maldad y de la fuerza, de las características. La Biblia siempre, cuando habla de demonios, se toma el trabajo de darnos características. Tiene que haber una razón para eso. Y yo creo que la razón clara es, sean conscientes de quiénes son los que los tientan y contra quiénes pelean.
para que permanezcan firmes. Pues, de hecho, Pablo lo dice, les escribo esto para que estén firmes en el día malo, para que permanezcan firmes. Sepan que este no es un montón de una fuerza negativa, una cosa negra, Block, la amenaza negra que se metía por debajo de la puerta y te bañaba y te quedabas malo. Esto no es una energía, estos son seres rebelados contra Dios, seres malos, que van a buscar cómo destruirte, que se van a unir contra ti. Y que conocen la palabra. Y que conocen la palabra, y eso lo sabemos perfectamente porque han argumentado con el propio Jesús con la palabra. Miren eso, qué fuerte. Y entonces dice que Patatini, estoy yendo aquí, cuando vio a Jesús, estoy en el versículo 6 de Marcos 5, de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Esto niega la teoría de algunos comentaristas que dicen que el demonio vino con todo contra los discípulos a hacerle el mal que le hacía a la gente, y de golpe entre medio saltó Jesús como diciendo, el chapulín colorado, no contaba con mi astucia. No fue eso lo que la Biblia nos dice. Claro, Mateo no lo menciona así, pero por eso la importancia de comparar los pasajes sinópticos. Aquí en Marcos nosotros vemos que él corrió, cuando vio a Jesús de lejos, se corrió y se arrodilló. Vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, que es la misma posición de adoración, de rendición, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Vamos a primero hablar de esta actitud de postrarse y ¿qué tienes conmigo? Y luego vamos a hablar de la segunda declaración. No creo que nos dé el tiempo hoy, vamos a empezar con la primera. La segunda declaración es, aquí dice, te ruego que no me atormentes. Mateo nos regala una perla. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En la connotación de Lucas le dice, te ruego que no me atormentes. Y uno puede pensar, pero Jesús decidió no atormentar a los demonios. Pero Mateo lo pone de una manera que nos muestra claramente cuál va a ser el carácter de Jesús con los demonios, definitivo. Dice, ¿has venido a atormentarnos? Antes de ti. ¡Ajá! ¿Y el animal? La vaca. Muy bien. Sí, no, estaba muy concentrado. Nadie entendió que yo estaba haciendo una pregunta, ¿verdad? Yo sé. Lo hice a propósito, no se asusten. Yo veo que están todos muy atentos, no, tranquilo. Muy bien. Peor sería que estuvieran roncando como ayer. Que el tipo estaba dando una charla, que todos estaban esperando, a los 5 minutos estaban todos roncando. Muy bien. Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo, y yo voy a llegar a ese punto. Pero quiero decirles algo, en el carácter de Jesús jamás va a dejar el mal sin castigo. Los demonios van a ser atormentados. No fueron atormentados en ese momento por una causa soberana de Dios, que está íntimamente ligada a la gracia. Y vamos a llegar ahí. Pero déjenme llegar al punto de qué tienes con nosotros. Que tienen con nosotros, creo que la mejor traducción de esto, aunque han venido muchísimas más, es la que está aquí en la Reina Valera en esto. Generalmente la Reina Valera no es la mejor o más exacta traducción, aunque es muy fiel a los originales, pero la nueva versión internacional generalmente tiene una pequeña ventaja, hasta porque la nueva versión internacional fue escrita después del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, donde hay muchísimo más material de las Escrituras para comprobar los originales de muchos de los libros que nosotros tenemos en la Biblia, y tiene ventaja sobre la Reina Valera, obviamente. El gran punto aquí, o la gran pregunta que los demonios se hacen es, ¿qué tienes con nosotros? Es una pregunta de soberanía que sigue a la rendición y al arrodillarse. ¿Por qué los demonios corrieron cuando vieron a Jesús y se postraron? Y hacen estas dos preguntas, o hace uno de esos demonios estas dos preguntas. Cuando nosotros vamos a los otros pasajes, vamos a encontrar que los demonios exclaman esto, y necesito ir, por eso dejé hoy las escrituras aquí. Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, según Marcos, la charla empieza cuando
aparentemente entre el rendirse, el correr y arrodillarse, Jesús le dice, según Marcos, te vas. Y entonces el demonio le dice, ¿por qué me atormentas? ¿Por qué vienes? ¿O qué tienes conmigo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me vienes a sacar a mí? ¿Verdad? Lucas, vamos a ver cómo lo narra. Miren qué interesante. Dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entre paréntesis, fíjese ahí, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban, y ahí hace la descripción del poder y de la violencia con la que este hombre estaba poseído. Jesús en Lucas tiene un diálogo con el demonio que no lo tiene ningún otro. Miren qué interesante. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Bien. Hay un pasaje en las Escrituras que ha sido de una polémica para los no entendidos muy grande, y es el capítulo 1 de Job. ¿Ustedes recuerdan cómo empieza el libro de Job? Déjenme llevarlos un poquito hasta ahí. En los tiempos de que los hijos de Dios venían a... Muy bien. Por supuesto, va hablando primero un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto y patatín. Primero hace una descripción obviamente corta del carácter de Job para que lo entendamos. Y da todo lo que dice, todo lo que hasta el versículo 5 da una descripción de Job, de su carácter, para que entendamos por qué Dios va a hablar. Pero a partir del versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, delante del Señor, entre los cuales vino también Satanás. Muy bien. Ahora, nuestro entendimiento de esas cosas muchas veces no es el entendimiento bíblico desde la perspectiva, como el entendimiento de la llamada guerra espiritual, y yo creo en la guerra espiritual, creo que existe una guerra espiritual, pero creo que hay un montón de disparates alrededor de la verdad que la guerra espiritual encierra. Como en casi todo lo que lamentablemente la Iglesia ha tratado de practicar siguiendo más teorías humanas y libros de personas que escriben, de una experiencia personal que tuvieron, que ellos realmente tuvieron, haciendo una doctrina de eso para el resto de la gente. Esta presentación de Satanás delante de Dios, ¿obedece a qué? ¿Qué creen ustedes que pasó? Que el diablo estaba haciendo filas, pero no, déjame hablar con Dios que yo voy a ver qué hago. ¿De qué carácter es este concepto y en qué sentido se parece o qué tiene que ver con Cristo? Ustedes dirán, ¿pero no era un tiempo diferente? Bueno, yo reconozco, yo sé que hay gente que habla de las dispensaciones, como nuestro querido amigo Gilberto y la denominación que él tiene, que cree en no sé cuántas dispensaciones. Yo no creo en dispensaciones de Dios y sí creo en dos etapas. Antes de Cristo y después de Cristo. La Biblia divide la historia en dos, un antiguo testamento o un antiguo pacto y un pacto nuevo en Cristo Jesús. Pero el tema de las dispensaciones surge de diferentes maneras en las que han sucedido las cosas y tiene sentido, déjenme decirle, más allá del nombre que le pongamos y la atribución que le demos. Sin embargo, los demonios que están frente a Jesús y este episodio de Job están dentro del mismo pacto todavía, porque el pacto consumado en Cristo no se consuma en el nacimiento, comienza en el nacimiento a gestarse el nuevo pacto, porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Abraham tiene que pagar, tiene que ser el Cordero inmolado. Y aquí, sin querer irme del tema, es importante decirlo, que esa es la razón de la humanidad de Cristo, porque el Hijo del Hombre tenía que morir por el hombre, no solo el Hijo de Dios. Entonces Cristo no vino con un cuerpo humano para ser crucificado a los 33. Bueno, mátenme, voy a morir por la humanidad. Ese sacrificio no era válido, porque no era un hijo de Abraham, sino. ¿Me siguen? La promesa era con un hijo de Abraham. Y Cristo nació legítimamente como hijo de Abraham, por eso eligió que tanto José como María fueran descendientes de la tribu de David, la cual era la que había renovado la promesa en David, porque Dios había hablado por boca de sus profetas que el hijo de David sería, de la raíz de David, mejor dicho,
vendría el Rey Libertador. Es el mismo pacto y es la misma realidad. No ha habido una muerte de cruz todavía, recuerden eso. Algunos piensan que de hecho los demonios se están refiriendo a eso. Entonces, después de la cruz puede ser que tú vengas, pero tú viniste antes de la cruz. Yo no creo que se refieran a eso, porque para la soberanía de Dios sobre el mal ha sido absoluta antes y después de la cruz. La cruz hace una diferencia con nosotros, sí. Yo pudiera pensar que la actitud de los demonios eso, con ir delante de Jesús y qué tiene con nosotros, quizás pudiera implicar, no nos estamos metiendo contigo, o sea... Exactamente, contigo, exactamente, claro que tiene esa implicación dentro de todo lo que le están diciendo. ¿Por qué? ¿Qué tienes contra nosotros? O sea, si todavía el acuerdo era otro. Exactamente, esa es la implicación y ahí es donde yo quiero llegar. ¿Qué clase de acuerdo puede hacer Dios con Satanás? ¿Hay un acuerdo? Bueno, con Satanás Dios no ha hecho ningún acuerdo. Dios ha hecho un acuerdo con... antes de tiempo. Exactamente, ahora vamos a llegar adelante del tiempo, por eso lo dividiendo. Pero tiene mucho que ver lo que tú estás diciendo. Están alegando una suerte de convenio. Ok, pero calma, pero ¿qué hay entre nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué tú venís a atormentarnos? ¿Por qué me estás diciendo que salga? Esto aparentemente no estaba. Claro, recuerden que están humillados, arrodillados, ¿no? De frente a Jesús hombre. Ellos no están ni ahí con el tema de la encarnación. Ellos saben que en la persona del hombre está la plenitud de la deidad. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Y eso es lo tremendo. Y esos son los detalles que nos muestran. Que el despejarse de Jesús no es que no tenía el poder de la divinidad. Es que renunció completamente a los privilegios de la divinidad para hacerse hombre. Jesús nunca dejó de ser Dios. Y nunca dejó de ser hombre. Jesús no fue 50-50. No hizo un mix. Jesús se vistió de humanidad con todo su poder. Eso es un misterio. Él era 200%. Exactamente, él era 200%. El tiempo se nos va muy rápido, pero déjenme terminar este concepto espectacular. Satanás no viene delante de Dios porque tengo una cita hoy a las 5, porque quiero estar, porque quiero pedir permiso. Señores, eso no es así. Quiero que entendamos un concepto fundamental que viene desde el Edén, y es que Satanás no está incluido, no hace parte, no tiene poder, no tiene incidencia sobre ninguna de las cosas que Dios hace. Ahora ustedes me dirán, tiene que haber algo, y ahí es donde entramos en teología precreacional, tiene que haber algo, tiene que haber una manera, tiene que haber una forma o un convenio, no sé si convenio usarlo, una legalidad establecida por Dios que incluye a Jesucristo desde el momento en que Satanás fue expulsado. La Biblia nos dice que Cristo fue elaborado, creado, planeado desde antes de la fundación del mundo. Satanás no conoce los planes de Dios, pero Satanás tiene la posibilidad, la posibilidad no es la palabra, Satanás debe acceder a la presencia de Dios y conocer sus límites y dónde él puede actuar dentro de los parámetros de Dios por el respeto que Dios tiene por su ley, su palabra y su creación. Cuando Dios le dio al hombre autoridad sobre la creación y el hombre voluntariamente renuncia a la soberanía de Cristo, a la soberanía de Dios, de Cristo también, aunque no Cristo como Mesías, la palabra Cristo es más mesiánica, la soberanía de Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás sabía que a menos que él entrara en la historia del hombre, él no tenía oportunidad de ningún tipo de participar de la historia. Él había perdido protagonismo. El único protagonismo que le quedaba era conseguir que el hombre pudiera o quisiera seguirlo o dejar de seguir la soberanía de Dios. Satanás no sabe todos los hechos de Dios, pero tiene conocimiento o tiene permisividad dentro de diferentes aspectos de la historia y dentro de los diferentes actos de Dios. ¿Cómo lo explico? Los demonios saben que hay un tiempo y un final, un día en que sí van a ser atormentados. Ellos no conocen todo el detalle de la historia, pero sí saben que viene un libertador, lo saben. Saben que viene un juicio final. No saben todo el detalle de cómo ese juicio final se va a desarrollar, no tienen la mente de Cristo, pero Dios, en el respeto a su palabra y a su historia, que es antes de la creación,
ha cumplido fielmente en lo que Él ha establecido. Dios no destruyó a Satanás y dijo, no, ¿sabes qué? Tú tentaste al hombre, entonces ahora te voy a sacar del medio para que yo lo pueda redimir. Y ahí es donde entra la explicación de Dios y la maldad. Dios no ha destruido la maldad, porque destruir la maldad es destruir la libertad. Dios es el autor de la maldad, no. Dios es el autor de todo, aún de las cosas que produjeron maldad. Pero Dios no es el autor de la maldad, porque Dios no es el que produce la maldad, porque la maldad es la ausencia o la rebeldía contra Dios. La maldad nace porque Dios existe y porque Dios creó seres que la pueden practicar. Desde esa perspectiva, Dios es el origen de todas las cosas, pero Dios no es el creador del mal. ¿Entienden la diferencia? El mal se produce por la decisión del ser creado de rebelarse contra Dios. Y es tan fuerte el libre albedrío y la libertad como un principio del carácter de Dios que Dios no destruyó el mal. Cuando el mal se produjo como tal, Dios sabía que se iba a producir antes de crearlo, porque cuando Dios creó a Lucifer, sabía que Lucifer se iba a rebelar. ¿Por qué no lo dejó de crear? Porque dejar de crear a Lucifer sería dejar de crear la libertad. Si Dios va a usar su soberanía en contra de la libertad, solo por saber cuál va a ser el resultado, entonces Dios deja de ser un Dios justo en cuanto a sus hechos. Dios es injusto porque hace que todas las cosas sean como Él quiere y no la libertad, o la libertad no es respetada en su esencia. ¿Entienden la diferencia? Que al Dios no crear a Lucifer porque sabía que iba a caer, o no crear a Adán porque sabía que iba a pecar, iba a negar la esencia de su carácter. Como yo soy todopoderoso y sé todas las cosas, entonces voy a manipular la libertad. Pero Dios no manipuló la libertad. Exactamente, Dios permitió que la libertad fuera tan absoluta que produjera la esencia de la rebeldía contra Él mismo. Y en esa libertad está la explicación por qué Dios no destruyó a Satanás. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás antes de que el hombre fuera creado? ¿Por qué no lo borró de la existencia? Si es cierto que la caída, como muchos creemos, entre los cuales estoy yo, fue antes de la creación del hombre. Porque la destrucción de Satanás es la destrucción de la libertad. La no creación del hombre porque iba a pecar es la negación de la libertad en su esencia. Saber que tú vas a ser una mala persona y no crearte es manipular tu destino, y ese no es el Dios que tú sirves. Bendito sea el nombre. Y el hombre quedaba sin choice. No tenía exactamente, there is no choice. Dice, there is no choice, there is no freedom. Ahora, para terminar este concepto, sé que me estoy extendiendo un poquito, los voy a dejar para que sigamos pensando. Vamos a seguir trabajando esto, no se asusten el domingo que viene. Pero quiero terminar esta idea. Desde el momento en que Dios permite que la maldad exista, también Dios en su soberanía, escuchen esto, y esto es importante, Dios en su poder, en su soberanía, ha determinado, ha juzgado, ha regido la historia, y voy a decir la historia sin agregarle nada porque la creación del tiempo está incluido en esto como tal. El proceso de la historia desde antes de la creación misma y el desarrollo de la humanidad como su creación única y especial. Dios ha trabajado desde su soberanía respetando esta misma libertad, pero usando esa libertad y ese gobierno con justicia y con juicio. Eso significa que el mal va a poder avanzar, pero el mal no va a poder pasar los límites. El mal va a tener toda la libertad que le den, pero el mal no va a poderse tomarse libertades que no tenga. Síganme el pensamiento, me siguen el pensamiento. Satanás, si Dios dejara el mal sin reglas, entonces el mal destruiría el bien sin libertad. Si Dios dejara el bien sin reglas, entonces el mal no existiría y el bien no sería bien porque no existiría otra cosa. ¿Me siguen el pensamiento? Esto es espectacular. Cada uno va a llegar hasta donde quiera. ¿Por qué hay más demonios en Gadara? Porque hay más maldad. Porque así lo quisieron. Por eso el demonio dice, tú acá no puedes venir. No, pero este hombre, si tiene la oportunidad, vamos a dársela para decidir. ¿Y qué decidió el hombre? Seguir a Jesús, ¿se acuerdan? Te seguiré a donde sea. Los del pueblo lo van a negar, lo van a decir, vete. Pero el hombre no dijo, no, yo me quiero volver a donde estaba.
Jesús en su soberanía sabía, como sabía con Job lo que debía pasar, y dejó ir al mal hasta donde podía ir. ¿Me siguen el pensamiento? Esto es espectacular. Eso también, digamos que es un argumento muy bueno para usar en situaciones cuando la gente dice, bueno, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Exactamente. Dios permite esto? Entonces nos pone a nosotros con total responsabilidad frente... Es que tenemos total responsabilidad. Si no, no hubiera un castigo total. Dios jamás castigaría lo que no es responsable. Eso, la Biblia dice, Dios no tiene por inocente al culpable. Denlo vuelta a ese versículo y que dice al mismo tiempo, no tendrá por culpable al inocente. ¿Me siguen el pensamiento? Que es algo fantástico. Hay una soberanía de Dios sobre la cual yo voy a dejar que el mal llegue hasta donde el mal debe llegar o es permitido llegar. Dentro del trabajo de Satanás, cuando Dios crea al hombre y al lugar, no le dice a Satanás, bueno, tú podés entrar. ¿Hasta dónde le permite llegar al mal con el hombre al principio? A la opción. Le permite llegar hasta la opción. ¿Por qué Dios no impidió que Satanás llegara cerca del hombre? Porque impedir que Satanás llegara cerca del hombre no era libertad. Dios no creó al hombre para vivir en sumisión absoluta contra su voluntad. Dios creó al hombre para vivir en sumisión absoluta porque el hombre, reconociendo la grandeza, el amor y la bondad de Dios, decidiría vivir para la gloria de Dios de manera absoluta. El diablo se ha transformado en diablo. ¿Saben por qué? Porque ha rechazado continuamente la gracia de Dios, al punto de que ya tiene un juicio sobre su cabeza irremediable, del cual él no quiere cambiar. Porque todos los hechos de Satanás siempre son yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Entienden este concepto? Digo, dentro de lo que lo podemos explicar, tendríamos de nuevo que meternos en 1.000.000 de cosas más para poder explicarlo más detallado. Y la semana que viene quiero seguir hablando de esto. Pero quiero darles esta mañana un principio fundamental. Y es que por amor al hombre, Satanás también sigue existiendo entre nosotros. Y ahí es donde vamos a entrar en tiempo y soberanía de Dios. Esta mañana hemos entendido que el mal debe existir porque esa fue la opción de quienes produjeron el mal, ya sea Satanás como tal y el hombre como tal. Dios no ha destruido a Satanás porque siendo él autor del mal, el productor del mal y de la tentación,